Bienvenidos a Viva Mejor, la conversación continúa y como todos los lunes nosotros hablamos acerca de temas que tienen que ver con la actualidad, con las cuestiones sociales, políticas, la economía, pero todo a la luz de la palabra de Dios. Y hoy en el programa Viva Mejor, el cual invito a escuchar, si usted está en Colorado, siempre a las 7 de la mañana, 5 de la tarde, 12 de la madrugada, salimos en el aire de 1650 AM. Si usted no está en Colorado y puede acceder no solo a este video, pero también a los podcasts. Y siempre les recuerdo que los podcasts los puede encontrar en radiolared.net o en las plataformas que usted use para cualquier tipo de podcast. Búsquenos como Radio La Red Denver. Muy importante que ponga la palabra Denver ahí. Hoy hablábamos acerca de quién crece más, el gobierno o la iglesia. Y yo expliqué que lo que realmente queremos decir es quién crece más en influencia en nuestras vidas. No estamos hablando en números de empleados, en números en dinero. Por supuesto, el gobierno, por lo menos aquí en los Estados Unidos, es algo multitudinario, multimillonario. Estamos hablando de la influencia. ¿Quién crece más? ¿Quién está creciendo más? ¿Quién está influyendo más hoy en día? ¿El gobierno o la iglesia? Y ahora, yo hablé de los medios de comunicación, ¿ok? Facebook, YouTube, radio, televisión, todos los medios de comunicación, digitales o no digitales. Y aunque ellos no son del gobierno aquí, gracias a Dios, porque no estamos en un país comunista, pero la influencia y la especie de alianza que vemos, si no en todos, en muchos medios de comunicación aquí, con el gobierno del momento, hace que la influencia de ideas, ya no tanto solo políticas, deje eso de lado. Hay gente que me ha criticado diciendo, ¿por qué habla los lunes de política? Y bueno, si usted escucha el programa todos los lunes se dará cuenta que no siempre es política, pero los cristianos tenemos que hablar de política, los pastores tenemos que hablar de política, no de partidos políticos, no de por quién tiene que votar usted y el otro, pero sí tenemos que hablar de la realidad de lo que sucede en nuestro mundo. Yo estoy volviendo a estudiar, no sé por qué número de veces ya, el libro de Isaías wow, Isaías me sorprende cada vez más, a pesar de que lo he leído tantas veces en mi vida, porque era un estadista, era una persona que era un siervo de Dios por sobre todas las cosas, era un profeta de Dios, pero era un hombre que hablaba con los reyes del momento, era un hombre que aconsejaba inclusive a gobernantes. Entonces uno está pensando, ¿de dónde sacamos la idea de que no debemos hablar de esto, de la separación de iglesia y Estado? Eso es una cosa completamente distinta. Eso tiene que ver con la iglesia no tiene jurisdicción en el Estado y el Estado no tiene jurisdicción en la iglesia y no necesitamos y no debemos, la Constitución de los Estados Unidos dice que no tenemos ni vamos a formar una religión oficial en el país, ni que el gobierno tiene derecho para meterse en lo que, en otras palabras, las iglesias hacen o dicen. En realidad eso es el motivo de la separación de la iglesia y el Estado. Es protección a la iglesia, para que el gobierno no se meta. Ahora, hay gente que no sabe eso, hay gente que sabe eso pero decide ignorarlo y dice no se metan. Mire, por no meterse, como usted dice, en cuestiones de la cultura y la política, yo creo que en parte eso fue lo que llevó a Hitler, tantos años atrás, al poder. No digo que toda la culpa la tuvieron las iglesias en aquel tiempo, en ese lugar del mundo, pero la historia nos dice que hubo parte de la culpa allí, porque estaba en algunos esa tendencia que quizá muchos tienen hoy, de no meterse en eso, de no hablar de esas cosas, de la política, porque es pecado y cuánta cosa. Yo creo que no han leído la Biblia o no la han leído bien. El mismo Señor Jesús dijo, da a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, y habló acerca de los gobernantes, y habló del respeto a los gobernantes. En la Biblia, en la carta de Tito, en la carta de Romanos, en otras cartas se habla acerca de nuestra responsabilidad con relación al respeto al gobierno, y todo eso en una época donde el gobierno era muy opresor para ellos. Así que vamos a aclarar, ¿verdad? Ahí vamos a mover eso en el aire, como decimos, que está en la mentalidad de mucha gente. Vamos a aclarar el aire, como decimos a veces en inglés, y directamente decir
No estamos aquí, yo personalmente no estoy aquí para promover ningún partido político en especial, ni para promover una plataforma política, ni estamos pensando en crear un partido político extra. Ya hay varios aquí. Estamos diciendo, los cristianos tenemos que hablar de lo que pasa alrededor del mundo, alrededor de nuestro mundo, nuestro país. La Biblia dice en la carta de Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5 que somos sal y luz del mundo. El Señor oró en el libro de Juan que Padre, no los quites del mundo, simplemente guárdalos del mal. Entonces, wow, hay mucho que el cristiano tiene para decir y debe decir a la humanidad. Tiene que predicar el Evangelio de Cristo, esa es nuestra función, hacer discípulos. Pero en medio de eso no significa que vamos a estar ausentes de la realidad, callados a la realidad. Nunca vamos a decir la realidad de cómo son las cosas de acuerdo a la Biblia. No estoy diciendo hagamos una revolución, no estoy diciendo salgamos con pancartas a la calle y hagamos esto o aquello. Eso en algunos momentos tiene su lugar. Lo que estoy diciendo es enseñemos estas cosas, preocupémonos por estas cosas, porque sabe que le afectan a usted, me afectan a mí, afectan a su familia, a la mía, afectan a sus hijos, a los míos, a sus nietos, a los míos, afectan su economía, afectan a la mía. No podemos estar ignorantes de estas cosas de la actualidad y no conversarlas. Y yo le aseguro que usted las conversa. No lo va a hacer tal vez en un micrófono, en una cámara como yo, todos los días, pero estoy seguro que con sus compañeros de trabajo, o a veces en la familia o en amigos, alguna que otra cosa dicen. ¿Qué te parece lo que dijo el presidente? ¿O qué la ley a mí todo el mundo habla acerca de estas cosas? Nuestra función aquí en Viva Mejor es los lunes mirar lo que está ocurriendo y mirar lo que la Biblia dice. Entonces, cuando estoy diciendo quién crece más en influencia, ¿quién está teniendo más influencia? ¿El gobierno, los medios de comunicación, la cultura en general o la iglesia? Influencia en nuestras vidas. En otras palabras, como decía hoy yo en el programa, ¿quién está determinando nuestra manera de pensar? ¿O cómo es nuestra manera de pensar? ¿De dónde vienen las ideas que tenemos en la cabeza en cuanto al matrimonio, a la familia, a la economía, a la misma iglesia? ¿De dónde vienen? ¿De dónde las estamos absorbiendo? ¿Cuál es nuestro material? Usted dice, es la Biblia. Bueno, si fuera la Biblia, las cosas andarían mucho mejor. Sin embargo, observe que, como también comenté en el programa de hoy, por favor escúchelo para que tenga un marco de referencia, un contexto de todo esto. Hay iglesias que están negociando con el diablo. Hay iglesias que están negociando con el enemigo, como decimos. Y el enemigo no es la gente realmente, pero la gente está influenciada, como nosotros antes de conocer a Cristo, por el enemigo. Entonces hay muchas iglesias que para evitar la persecución, que para evitar la crítica y por otras razones así, que ninguna se justifica delante de Dios, escogen acomodarse a lo que la cultura está diciendo en este momento sobre todos los temas que mencioné y otros. La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que levantar la palabra de Dios con la interpretación correcta, porque también reconozco que hay algunos que interpretan mal la Biblia y la usan como un arma legalista. Estoy diciendo con la interpretación correcta, hay que levantar la Biblia y decir, esto es lo que la Biblia dice. Ahora, otros van a decir, yo no creo en la Biblia, o eso creen los cristianos, yo soy budista o mametano, yo soy hinduista o no soy ateo, lo que sea. No importa, uno tiene que decir, hay un solo Dios verdadero, esto es lo que la Biblia dice. No, pero yo no creo que... No sea... Bueno, ok, pero nosotros tenemos la obligación de amor, de decir lo que sabemos que es realidad y no es una religión que heredamos de nuestros padres o una ocurrencia. ¿Cómo sabemos que el cristianismo es verdad? Por experiencia propia sabemos que es verdad, pero aún más allá de nuestra experiencia, sabemos que la palabra de Dios es verdad. Podríamos aquí en el programa dar una lista muy larga de documentación fidedigna que le puede comprobar a usted que la Biblia es un milagro, es un misterio, es algo que no fue ocurrencia de seres humanos. Los documentos de copias originales, la Biblia, más que ningún otro libro de cualquier filósofo, de cualquier científico, de cualquier historiador. Pero eso, aún teniéndolo a mano como información, no es algo que va a convencer a cualquier persona o a muchos. Ser cristiano es una revelación de Dios. Recuerda cuando
el apóstol Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que soy yo. O algunos dicen que eres el profeta Elías, o que eres este, o que eres el otro. Pero dice, Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy? Eso es lo que importa. Y ahí Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo, el Mesías, el Jehová. Y ahí el Señor dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto vino de revelación, te lo reveló no carne y sangre, en otras palabras, no tu inteligencia, no otra inteligencia de alguien más, otro ser humano, la religión establecida, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y vea usted que la confesión de que Cristo es el Señor es el fundamento sobre el cual el Señor hizo la iglesia. Si uno no confiesa que Jesucristo es Dios en carne y es el Mesías, es el Salvador del mundo, por más que vaya a una iglesia, no pertenece realmente espiritualmente a una iglesia. Entonces, cuando digo todo esto como extensión del programa de hoy sobre quién tiene más influencia, la cultura, el gobierno o la iglesia, veo muchas iglesias que están dejándose influenciar más por la cultura, por razones otra vez no justificadas. Y hoy dije, ¿será porque solamente la razón es que le tienen miedo a la persecución o que quieren que sus iglesias crezcan en número, entonces tratan de hacer más simpatizantes? ¿O están mostrando lo que realmente son? Porque hay una especie de cisma o división que inevitablemente se va a producir. Y no digo dentro mismo de una iglesia local, aunque puede ocurrir también, digo a nivel de iglesias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, es necesario que haya divisiones. No nos gusta, es feo, uno dice no debería ocurrir, pero es necesario que haya divisiones para que, dice la palabra de Dios, se muestre, salga a la luz. Estoy en la referencia de 1 Corintios 11, 19. Para que salga a la luz quiénes de verdad son del Señor y quiénes no son. ¿Ok? Entonces no nos asombremos, no nos asustemos, esto está ocurriendo, oremos para que no siga ocurriendo, pero sabemos que lamentablemente hay gente que está muy obsesionada con la cultura y piensa es más libre y piensa que el cristianismo y la iglesia lo encierran en cosas legalistas. En realidad no, no cuando uno es realmente cristiano. Entonces, la iglesia y el gobierno en este momento, cuando digo la iglesia, no, otra vez, no hay una iglesia oficial aquí en Estados Unidos, digo la iglesia en general, todas las iglesias locales de diferentes denominaciones o no denominacionales que formamos en realidad la iglesia, por ejemplo aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo, está dividiéndose y ya no se está dividiendo tanto por o exclusivamente por cuestiones teológicas, doctrinales, sino que veo que se está dividiendo porque quien es fiel a la palabra de Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y quien no es fiel. Sin embargo, quiere seguir adelante con, entre comillas, el negocio de la iglesia. En el gobierno pasa algo similar aquí en los Estados Unidos y estoy seguro que usted ve desde otros países muy similar debe ser su situación en su país. Siempre en los gobiernos y cada vez más los partidos políticos que están participando, como aquí en Estados Unidos del gobierno, ya no veo yo el nivel de respeto que había antes, y estábamos hablando de décadas atrás. Hoy en día hay una evidente, obvia división, y el Señor dijo, una casa dividida contra sí mismo no prevalece, no permanece, no progresa. Entonces, estamos en tiempos complicados donde la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad sin ser legalista, exponer la palabra de Dios y exponer, levantar a Cristo como el Señor y dejar la tontería. Perdone que sea tan directo, pero creo que tenemos que dejar un poco las cosas que se nos han pegado de la cultura, de otras religiones, de otras cosas que se ven atractivas, se ven muy especiales y más que nada durante un servicio. Y naturalmente eso va a atraer mucho a la gente como atrae un gran espectáculo. No caiga en esa trampa. No caigan en esa trampa. Hagamos las cosas con calidad, hagamos las cosas bien, pero levantemos la palabra de Dios. Somos la esperanza en este mundo si levantamos la palabra de Dios como Él nos dijo y somos sal y luz del mundo y no nos dejamos influenciar por el mundo y la sal va a perder su sabor y la luz no va a brillar como debe brillar. ¿Ok? De eso hablamos hoy. Vaya al podcast y nos vemos mañana aquí en Viva Mejor. La conversación continúa. Bye bye.
Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.